Continuamos, segundo bloque de salud y bienestar, y ahora vamos a reflexionar sobre un tema que nos interpela a todos. Sí, la empatía. La empatía, ¿se va perdiendo? La violencia verbal, la intolerancia, esto de que el individualismo somos nosotros mismos nada más. Para eso lo invitamos a él. Sí, voy a leer su currículum porque es demasiado largo. Licenciado en Filosofía, magíster en Historia, coach ontológico profesional, diplomado universitario en Psicoanálisis y tesista de la maestría en Psicoanálisis. Nuestro Michel Segay. ¿Cómo estás, Michel? Bien, Un bien, placer tenerte nuevamente acá. Bueno, para mí también. La siento como mi casa. Como a ver, con este tema que sí, es muy actual, está en auge, como sociedad, ¿estamos perdiendo la empatía? Yo creo que no. Yo creo que no la estamos perdiendo. A mí lo que me parece es que estamos transitando ya desde hace varios años, quizás desde principios del siglo XX, por ahí, finales del XIX, principios del XX, una transformación de las condiciones que hacen posible que aparezca la empatía. Bien. Una transformación psíquica, una transformación social y una transformación cultural. Bien. Porque la empatía no es solamente ser bueno, ni ponerte en el lugar del otro. Bien. Además tiene toda una historia. Abarca muchísimo más, eso es lo que quieres decir. Abarca mucho más. Y te lo podría diseccionar en varias partes, si querés. Bien. La primera, que para mí es la más importante, es que es una capacidad que se desarrolla. No nacemos empáticos. No, obviamente. Nadie nace empático. Coincido. ¿No? Al contrario, desde que nacemos, desde nuestra primera infancia, no llegamos a ser sujetos todavía, Bien. somos individuos que necesitamos sí o sí de la presencia de otra persona que nos cuide, que nos alimente, que nos abrace, que nos alimente psíquicamente a través del afecto, y que nos alimente materialmente a través de la comida, que nos cuide y que nos proteja de los peligros. O sea que nacemos siendo individuos dependientes. Y por lo tanto nacemos con una tremenda necesidad de que nuestros deseos y expectativas y necesidades, sobre todo porque las expectativas vienen después, tienen más que ver con un fenómeno cognitivo, nuestro deseo, que todavía no sabemos cuál es. Yo no sé si alguna vez en la vida terminamos de saber cuál es nuestro deseo, pero ese sería como otro tema, ¿no? Bien. Nacemos con una necesidad de que el otro satisfaga esas necesidades. Bien. Y eso es una realidad que atraviesa toda nuestra existencia, porque nacemos dependientes y morimos dependientes. Bien. En el psicoanálisis hay muchas formas y en la filosofía también. Vos que has mencionado ahí el currículum ese que desconozco a veces, que hay formas de mencionar esta realidad y que tiene que ver con que las personas somos limitadas, incompletas, llevamos dentro estructuralmente, somos sujetos barrados, es decir, como divididos, llevamos un agujero dentro que es difícil de completar, que nunca lo vamos a completar porque es estructural, somos dependientes. Entonces, acá aparece el primer punto, ¿no? Es una capacidad que se desarrolla. Bien. ¿Sí? El problema es cómo desarrollas una capacidad si no has elaborado, no has terminado de elaborar esa necesidad de que los demás cumplan tus deseos, aún siendo grande. ¿Por qué? Porque la única manera de desarrollar la capacidad de la empatía, y acá viene el segundo elemento, Punto. el segundo punto, es reconocer que existe un otro,
que es totalmente distinto a mí, que tiene sus propios deseos, sus propios dolores, su propia historia, su propio mundo, al cual yo nunca voy a llegar a controlar. Entonces, si yo no lo puedo controlar, deja de ser alguien que satisfaga mis necesidades. Yo creo que hoy estamos viviendo, y te tiro el tercer punto, en una sociedad, esto es un juicio taxativo casi, pero creo que estamos viviendo en una sociedad en la que, por esta transición que te cuento, más del 80% de la población todavía vivimos en un narcisismo no resuelto. Creo que vivimos en una sociedad narcisista contemporánea. El narcisismo es importante, el yo es importante porque constituye tu identidad, constituye lo que vos sos, constituye tu subjetividad. Es importante construir a lo largo de la vida un yo fuerte, con una buena base, ¿no? ¿Cómo se construye ese yo? Y desde la infancia, cuando has sido reconocido en tus emociones, en tus deseos, cuando has sido escuchado. Si fuiste escuchado, probablemente tengas más facilidades para escuchar que el que no lo fue. Cuando tus primeros cuidadores reconocieron tus necesidades, seguramente va a ser más fácil para vos de grande reconocer las necesidades de los demás. Tiene mucho que ver la infancia en esto, ¿no? El tema es que cuando de repente uno no ha madurado, y Narciso, que es ese personaje griego que se reflejaba en el agua a sí mismo, cuando ese narcisismo no ha sido elaborado, dejamos de reconocer que el otro es alguien total y absolutamente distinto de mí, y que el otro no está en este mundo para cumplir mis expectativas. Y eso duele mucho. Porque de ahí surge una pregunta que yo muchas veces también me he hecho, que consiste en esto: ¿habrá habido alguna vez alguien que me haya amado tal cual soy? ¿O me han amado como el otro se imaginaba que yo tenía que ser? Y al revés, ¿no? ¿Habré yo amado a alguien tal cual es? Claro. En vez de haber amado a una imagen que yo me hice del otro. Claro. Las expectativas ¿Habremos que conocido creamos alguna vez el amor? Esa es la pregunta que yo en el fondo me hago respecto de esto, ¿no? Porque me parece que no solamente está faltando amor en este mundo, sino que me parece que podemos llegar tranquilamente a pasar toda una vida sin conocer en qué consiste esa experiencia. Justamente por este narcisismo no resuelto en el que vivimos. Ahí te tiro al menos 3 de varios factores, ¿no? Sí. Que lo repito, para las personas que nos escuchan. Capacidad de desarrollo. Se puede desarrollar, es una capacidad que se desarrolla. La segunda tiene que ver con el reconocimiento del otro, de que el otro es totalmente alguien distinto, totalmente distinto de mí. Y el tercero es preguntarnos acerca de si yo por el mundo no voy queriendo encontrar mi propia imagen en el rostro del otro, en las cosas que vivo, y si el otro no aprueba, no me siento aprobado en mi identidad y en mis deseos, inmediatamente lo rechazo. Entonces, todas estas condiciones, tengo 3 o 4 más, si querés, la podemos hablar. Sí. Si vamos juntando todas estas condiciones, ¿cómo va a aparecer la empatía? O sea, por eso creo que la empatía no es que se haya perdido, es que no están las condiciones. Nunca apareció. Viéndolo desde ese lado, no tenemos directamente la empatía. Está, yo creo que está, ¿sí? Está esperando salir. Yo creo que en algunas experiencias muy particulares, muy reducidas y muy focalizadas, la empatía existe. Sí. No sé, pienso en organizaciones, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, pienso en grupos parroquiales, los scouts, sí, claro. O organizaciones sin fines de lucro, o personas individuales que por ahí, los otros días se acercó a mi casa, pasó por mi casa, por la puerta de mi casa,
un hombre entregando un folleto de un comedor infantil, Merenderos. un merendero. Bien. O sea, digo, está la empatía dando vuelta, pero me parece que no está generalizada, digamos, ¿no? Lamentablemente. No es la capacidad humana más desarrollada. Bien. Si querés te agrego una cuarta característica que Sí. tiene que ver con la posibilidad de... con algunos de los obstáculos. Quiero mencionarte un obstáculo Bien. que impide el desarrollo de la capacidad de la empatía, que para mí tiene que ver, acá voy a tocar muy de costado una cierta visión política que tengo, pero no me voy a desplazar en esto, no voy a desarrollar, pero me convenzo cada vez más. Creo que las sociedades capitalistas son sociedades antiempáticas, es decir, por la misma lógica de la sociedad capitalista, ¿no? Es decir, que tiene que ver con una cuestión de mercancía, ¿no? de ida y vuelta, de te doy... Es decir, estamos formando, ahí te agrego el quinto factor, ¿no? de la ausencia, no de la desaparición, sino de la ausencia de la empatía. ¿Qué estamos formando cuando formamos en sociedades capitalistas, como en las que estamos viviendo? ¿Gentes exitosas o gente que sepan convivir? ¿Para qué estamos educando? ¿Para el éxito? ¿Para que todo salga bien? ¿O para poder hablar? ¿Para poder conversar? ¿Para poder estar frente a frente al otro? Simplemente comunicarse. Claro. Hay un filósofo que se llama Emmanuel Levinas, un francés, que decía que imagínate que este tipo se crió de niño, ya era más grande, no era niño, pero tuvo la experiencia de los campos de concentración, además es judío, digamos, era judío porque falleció. Él dice que cuando el rostro del otro aparece frente a mí, como esa persona que golpea la puerta de mi casa y me pide algo, ese rostro a mí me interpela, me produce cosas. Me pasan cosas cuando pasa eso. Atiendo a abrir la mitad de 15 centímetros de la puerta, lo atiendo por ahí, a veces no atiendo, a veces abro la ventana, a veces doy, a veces no doy, pero Totalmente. la aparición del rostro del otro a mí me genera cosas. Sí. Y no hay posibilidad alguna de que la empatía aparezca si no es frente a un rostro de carne y hueso. Bien. Es así. Porque si no, ocurre el sexto factor por el cual no aparece la empatía. Son las redes sociales. Wow. Pues las redes sociales no nos muestran personas, nos muestran fragmentos de lo que puede llegar a ser una persona. Nos muestra lo que esa persona quiere que nosotros veamos. Sí. Y normalmente está editado. Sí. Normalmente está editado. Está editada no solo la imagen física, sino que está también editada las historias que comparten, la necesidad de que el otro se entere de que yo viajé a tal lugar, la necesidad de que el otro se entere que mi cuerpo está quedando bellísimo porque estoy yendo al gym, entonces me saco una foto en el vestuario ahí cuando yo me cambio, la necesidad, ¿no? de estar mostrando algo que está muy bien, no pasa nada. No significa que esté mal. No está mal, Bien. pero es un fragmento. Claro. O sea, yo me saco una foto en el gym y está todo bárbaro, Sí. pero eso es una parte de mi vida, no es la persona completa. Y no hay manera de poder hacer aparecer la empatía que está por ahí agazapada en algún rincón de nuestro mundo, esperando que las condiciones se den para poder salir, si yo solamente muestro un fragmento de mi vida y no me pongo así como estamos nosotros frente a frente. No hay manera, Brenda, no hay manera de que la empatía aparezca como una condición o digamos como una capacidad más fluida, más permanente, más estable en esta sociedad capitalista en la que vivimos, si no es rostro con rostro. Bien. Entonces, ¿vos crees que no se está perdiendo la empatía, sino simplemente es una percepción que tenemos como sociedad? Yo creo que no se está perdiendo la empatía. Creo que lo que está aumentando es la sensibilidad. Buen punto. Tiene que ver con esta cuestión de la sociedad contemporánea narcisista.
ha crecido tanto. O sea, si vos lees libros que tengan que ver con la historia de la humanidad, te vas a dar cuenta que la mayoría coinciden en un punto. No ha habido época como la nuestra en la que se hable tanto del mundo interior de la persona, del bienestar, de la salud mental. La salud mental, de este programa que es totalmente maravilloso y aporta, pues, una ventana abierta a temas muy sensibles. Pero paradójicamente, acá existe la paradoja, ¿no? Ha habido una época humana en la que se haya hablado tanto de todos estos temas como en la actual, y que al mismo tiempo sea una sociedad tan alejada del estar frente a frente con un rostro humano. Es una paradoja. Hablamos mucho de ese mundo interno, pero lo hablamos como un fenómeno individual, como lo dijiste al principio del programa. Sí. Me cuido a mí, me quiero a mí, me empatizo a mí. Me importo yo. Me importo yo, me gozo a mí, amo mi soledad y publico una foto amando mi soledad. Ya dejó de ser soledad. O sea, ya hay otro que está metido en tu foto, que es la que lo está viendo. Y todos los amigos invisibles que tenés en tus redes sociales. O sea, hay una paradoja muy evidente para mí, ¿no? Sí. En lo que está ocurriendo, respecto de lo que está ocurriendo, de lo que está necesitando y de lo que realmente hacemos. Bien. ¿No? ¿Crees que la sensibilidad ha aumentado, pero porque también la violencia verbal está muy entre nosotros? Yo creo que sí, claro. Si aumenta la sensibilidad es porque de alguna manera ha habido una mayor concientización acerca de ciertos fenómenos, porque podemos atravesar la palabra sensibilidad en distintos ámbitos. Nosotros estamos hablando acá en el ámbito de la salud, sí, específicamente de la salud mental, pero también ha habido un aumento exponencial en la sensibilidad social, respecto del tema de los derechos, la sensibilidad política, respecto del tema de la democracia, del poder del pueblo. La sensibilidad aparece en distintos factores. Si lo tenemos que hablar en este ámbito de la salud, y sobre todo de la salud mental, porque también podemos hablar de la sensibilidad en la salud física, que no es mi campo, yo creo que vivimos en una sociedad en la que no ha desaparecido, te decía recién, la empatía, sino que ha aumentado la sensibilidad, sí, porque de alguna manera, alguna vez nosotros hemos entregado algo que ha sido bastardeado. Y ese puede llegar a ser un motivo, que ha sido despreciado, que ha sido destruido, que ha sido lastimado, que ha sido herido. Alguna vez todos hemos sido empáticos, en algún momento. Alguna vez todos hemos sentido algo acerca de lo que al otro le pasa, digamos, ¿no? Lo que pasa es que cuando de repente aparece la violencia, entre ellas la violencia verbal, ¿no? Entre otras violencias, física, sexual, política, psicológica. Pero hablando de la violencia verbal, que es la que vos has traído, acá ocurre un fenómeno muy interesante, que consiste en preguntarnos cuál es la función que tiene la palabra en nuestra vida. La palabra cumple una función simbólica en nuestra vida. La palabra nos permite contar experiencias, darle sentido a nuestra vida, decirte cómo me siento, expresarte mi cariño, mi amor o mi odio. Cumple una función simbólica. Ahora, ¿qué pasa cuando esa función simbólica desaparece? Freud decía que cuando no podemos expresar con palabras nuestra angustia, la actuamos con algún tipo de violencia. Entonces lo que se ha perdido es la capacidad de simbolización de la palabra, la capacidad de usar la palabra para hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora, dialogar, no agredir.
nos estamos comunicando. Nos estamos comunicando. Entonces, estamos usando la palabra para tratar de llegar al otro. Estamos tratando de ser empáticos. Yo estoy tratando de entender tu lugar de periodista y tus preguntas, y vos estás tratando de comprender mis razonamientos. Y hay un fluir entre lo que estamos haciendo, como te pasa con todos tus invitados, o como te puede pasar con cualquier persona con la que te pongas a hablar así como estamos, ¿no? Sí. Como decía Lévinas, cara a cara. Sí, cara a cara. En la cual hay un esfuerzo de que esa capacidad salga a actuar, fluya, usarla a la capacidad. Sí. Hay que usarla a la capacidad. Bien. ¿No? Primero hay que desarrollarla. Después primero el primer paso. Claro. ¿No? Y luego avanzamos. Y después avanzamos. Entonces, la violencia verbal me parece muy interesante porque además hoy la palabra está siendo utilizada como un arma, digamos, ¿no? Se ha utilizado como un arma a lo largo de la historia. Tenemos un prócer, un gran escritor llamado Sarmiento, que él solía decir perfectamente que la palabra siempre fue su arma. Él nunca agarró un arma de fuego, pero miércoles, había que leerlo, ¿no? O sea, era lapidario, ¿no? Pero la palabra puede también ser un arma. La palabra puede construir, puede destruir, puede ser generarme empatía o rechazo. Puedo con mi palabra darte un lugar en mi vida o no dártelo. Puedo mentir o ser honesto. Puedo ser tantas cosas. Con mi palabra puedo manejar muchas situaciones sin actuar. Sin actuar. Con la palabra puedes manipular, puedes hacer mucha maldad, mucho bien. ¿Cuánto poder tiene la palabra, no? Muchísimo. Somos seres lingüísticos. Eso ya lo dijo Lacan. Él decía que tenía una frase muy interesante, ¿no? El inconsciente está estructurado como el lenguaje. Yo creo que toda nuestra vida está estructurada como el lenguaje. Eso también lo dice el coaching. Somos seres lingüísticos. No podemos entendernos fuera de la palabra. Lo primero que recibimos desde que estábamos en el vientre materno fueron palabras. No, porque alguien nos habló mientras nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre. O sea, después vino el tacto, después vino la vista, después vino el oído. Por ahí el tacto puede ser, porque bueno, pero no de manera directa, sino claro, intermediada por un cuerpo, que es el cuerpo de la madre. Claro. Pero lo primero que recibimos fue la palabra. Bien. Nosotros comprendemos el mundo a través de la palabra. Sabemos lo que está bien y lo que está mal a través de las palabras. Nos dicen cosas buenas a través de palabras y nos retan a través de palabras. Todo es mediante la palabra. Claro. Y no sé si le tomamos ese significado a la palabra como deberíamos de hacerlo. Y evidentemente no, porque si no, no hubiese aumentado tanto la sensibilidad en la que vivimos, entre otras causas por la violencia verbal, como muy bien planteada. También ha aumentado la intolerancia. Y está de la mano. Ya sea familiar, de amigos, en lo laboral, sí. Porque ahora yo veo muchas frases, ya sea en redes sociales o escucho, yo si no, por decirlo así en criollo, si yo no me banco a este familiar, yo no voy a compartir. Antes no se veía esto. No. Ese es un tema, me voy a meter en un tema medio quejilloso, digamos, porque yo lo veo como una cara de dos monedas. El tema familiar, trajiste. Sí, sí. Bueno, a ver, puede ser un familiar, tema de amigos. A ver, te di un ejemplo de lo familiar. De lo vincular en general. Claro, que es lo que yo veo mucho, sí, en redes sociales de la familia. Yo ahora, si no tolero a un familiar, no comparto con él, claro, y no soy falso, y claro, eso se ve mucho hoy en día que antes no. Antes sí se compartía, así claro, no, vos no lo bancaras, sí, y demás. Sí, bueno, a mí me parece que ahí puede haber varias lecturas respecto a eso, ¿no? Me parece que por un lado una lectura positiva tiene que ver con un proceso de transformación, de una toma de conciencia acerca de la autenticidad, podemos decir,
y acerca de una mayor conexión con tu propio deseo que antes estaba más disfrazado de personaje, ¿no? Bien. Antes te bancabas familiares que ahora ya no. Siempre, bueno, el estereotipo del familiar imbancable siempre ha sido la suegra, pobre. O sea, convengamos que hay suegras y suegras. El estereotipo de, ¿no? Pero hoy puede ser cualquier persona, digamos, sí. ¿No? Incluso hoy también nos hemos convertido en seres humanos selectivos acerca de la amistad, lo cual me parece también muy positivo, porque de todos los vínculos que podemos llegar a tener en la vida, la amistad es uno de los cuales está atravesada por la libertad de poder elegir. Los demás te tocan, digamos. Bien. Los hijos te tocan los que te tocan, los hermanos te tocan los que te tocan, los padres te tocan los que te tocan, los amigos los podés elegir, digamos. Sí. Son los únicos espacios donde vos podés ser libre en ese sentido. Pero también la podés caretear con los amigos. Bien. O con los amigos de tu pareja, por ejemplo. Por mi consultorio pasan personas que no soportan las salidas de pareja, por ejemplo, ¿no? Porque no se bancan a las parejas de sus amigas. ¿Entendés? O las peleas de las fiestas de fin de año, de la pasamos acá, la pasamos allá. Sí. Por un lado, ¿no? Sí. Eso de alguna manera me parece como un avance en la toma de conciencia acerca de mi propio deseo. Bien. Pero también lo negativo puede pasarte, puede llegar a sucederte que en el intento de querer ser auténtico, te vayas a un extremo, a un exceso de una honestidad malentendida y te estés metiendo sin darte cuenta en una existencia sumamente solitaria, solipsista, incluso abandónica, en la cual la soledad termina siendo un caparazón, una burbuja y no una elección de vida. Bien. Porque también puede ser una elección de vida, digamos. Entonces, lo veo como una moneda de dos caras a esto que planteas. Bien. Para ir cerrando sobre este tema, Michelle, que me parece súper importante como sociedad, también individual, ¿no? Porque comienza desde uno, en nuestros desarrollos de capacidades y demás. ¿Crees que todavía tenemos o podemos hacer acciones diarias en donde podamos convivir como sociedad, ya que dijiste que no estamos perdiendo la empatía? Sabes que no sé si tengo una respuesta a esa pregunta. Bien. Porque me parece que la pulseada está ahí, entre la empatía y la sensibilidad. Bien. La gente yo creo que las personas están dejando de ser empáticas porque están resistiéndose a sufrir. Porque en el aumento de la sensibilidad es como tener la piel en carne viva. Bien. Se están cuidando. Se están cuidando de algo, de alguien. No quieren volver a repetir las mismas decepciones, los mismos traumas. O simplemente patrones. O simplemente patrones, obvio. O incluso, y está bueno lo que decís, incluso expectativas que nunca debería haber tenido. Porque por ahí yo me cierro a una vida amorosa simplemente porque busqué toda mi vida que la persona que estuviese al lado mío fuera un espejo de mis propias necesidades. Y bueno, pero si no caes en la cuenta de que el otro es alguien totalmente distinto. Por eso me parece a mí, por ejemplo, en términos de pareja, que los estados de enamoramiento son como una especie de estado de enajenación o de psicosis transitoria, por suerte, ¿no? Por suerte. Sí, por suerte. Algunos duran varios años, pero mientras menos duren, mejor. Me parece que si pudiéramos evolucionar, deberíamos saltar al estado del enamoramiento, aunque por ahí es medio difícil porque es como que es el primer juego y qué sé yo, y pasar al momento del amor directamente, pero no sé si sea posible, qué sé yo. Pero, el tema es que es una decisión, o sea, para poder ser empático, pasa lo mismo, Brenda, que con el amor. Amar es perder. Cuando alguien ama, pierde. No gana, pierde. Porque, bueno, hay una frase yo no coincido en muchas de sus ideas, pero en esta sí,
una frase de Gabriel Rolón, Bien. que él define el amor acerca como de la entrega de un poder. Sí, lo he escuchado. ¿Lo escuchaste? Sí, sí, sí. Me parece muy interesante eso, ¿no? Porque es verdad. Sí. Es decir, cuando alguien ama a alguien, vos le entregas un poder. ¿En qué sentido dice él? Sí. En el sentido de que la persona puede hacer cosas con vos. Sí. Que te pasen cosas. Te puede hacer feliz como te puede hacer infeliz. El poder de hacerte sentir Bien o triste, mal. alegre. Claro. Sí. Entonces, amar es perder y ser empático también. El tema es quién está dispuesto a hacerlo. Bien. Empatía hace falta. Sí. Además, la empatía, no me quiero extender más porque es un tema enorme, pero tiene una historia, que algún día si querés la podemos hablar, Bueno. porque viene del griego, de una palabra griega, en la que significaba todo lo contrario a lo que nosotros entendemos hoy por empatía. Y con esto te cierro. En significa dentro. Patía viene de patos, que significa dolor o sufrimiento. ¿No? Patología es el estudio de una enfermedad. ¿No? Sí. Qué sé yo. Simpatía es congeniar con el otro, ¿no? Empatía, en la antigüedad griega, ya hace miles de años, significaba algo que nadie quería. Porque era una experiencia negativa, porque significaba ponerte en el lugar del que está sufriendo. Sentir lo que el otro está sintiendo. ¿Y a quién le gusta sufrir? A nadie. Ah, no. Después, en el siglo XIX, la palabra pasó a significar tratar de meterte en la obra de arte de un artista. O sea, pasó al ámbito de la pintura. Y recién en el siglo XX, con un psicólogo británico, la palabra empathy, en inglés, se tradujo como esta capacidad de ponerte en el lugar del otro. Bien. Pero ¿cómo hace una persona que ha sufrido decepciones y que está sumamente sensibilizada para volver a ser empática, cuando ser empático significa, como amar, volver a perder, volver a sufrir, entregar un poder? ¿Cómo se hace? Entonces no sé qué responderte. Y sí, me parece muy bien, me parece muy sincero de tu parte también. Es difícil. Es difícil. Es necesaria la empatía. Sí. Ojalá nos animemos no solamente a ser cada vez más empáticos, nos animemos a amar, aunque signifique perder. Bien. Necesitamos amar, Bien. necesitamos sentirnos amados, necesitamos amar a las personas, necesitamos que haya más amor en el mundo y menos odio. Y menos obvio. Sí, Como no vos me lo parezca una dijiste. propaganda de una soda, pero no importa. Pero no lo podemos decir No lo acá. podemos decir acá. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. A todo esto, ¿dónde pueden encontrarte las personas? Mencionaste tu consultorio, pero no sabemos dónde es. Mi casa. Muy bien. ¿Se pueden contactar por dónde? Se pueden contactar con por vos? medio de mi número de celular. Bien. No sé si querés Sí, que lo diga. mencionalo, obviamente. 264-417-9528. Por ahí tengo que hacer memoria porque como no me llamo a mí mismo, me olvido. Lo voy a repetir de nuevo. 264-417-9528. Muy bien. Y si no, a través de Face, con mi nombre Sí. y mi apellido, que está bueno que lo pongan en algún zócalo Sí. porque se escribe Michelle muy difícil. Segay. Sí. Me costó muchísimo. Sí, se escribe difícil, porque si no me van a encontrar. Sí. Y en Instagram. Instagram igual, con tu nombre y tu apellido. Sí, claro, sí. Muy Ahí bien. me pueden encontrar. Muchísimas gracias De por nada. acompañarnos, estar acá y ayudarnos a reflexionar sobre este tema que me parece muy importante. Ha sido un gusto, como siempre. Ahora pasamos a movernos, porque también es importante, ingresamos en nuestra sección de Fitness Flash y este espacio es auspiciado por Clínica Beja Moreno. Sí, porque si hablamos de salud visual te recomendamos Clínica Oftalmológica Beja Moreno. Los encuentran en calle 9 de Julio 570 Este, entre calle Caseros y Averastain. Pueden seguirlos vía Instagram como @clinica.bejamoreno. Soy Mariano Herrera, profesor de yoga terapéutico,
y docente, y en este video te voy a traer algunos movimientos y ejercicios para tus cervicales, hombros, espalda alta. Es una zona del cuerpo que siempre nos trae algún que otro dolor y, como siempre te digo, es importante que si tenés algún dolor frecuente, vayas a tu médico y puedas saber bien qué es lo que tenés, y nosotros nos ponemos en movimiento para flexibilizar, para acompañar. Vamos a hacer algunos movimientos muy lentos, colocando las manos en los hombros. Vamos a hacer círculos grandes. Vamos a inhalar y exhalar suave por nariz. Las cervicales están asociadas a nuestra exigencia. Siempre en yoga te invitamos a que te tomes una pausa, que desconectes de todo tu trabajo, de tus estudios, te enfoques en los sentidos, en el cuerpo. En yoga buscamos más sentir que pensar, así que es un momento de desconexión. Seguimos con círculos grandes. Bien, abro los brazos, bajo y voy a levantar inhalando. Bajamos soltando el aire, y este movimiento ya nos va a ayudar también a acompañar y que la respiración sea más lenta. Inhalo, me estiro, exhalo, bajamos. Bien, vamos a entrelazar las manos arriba y estiramos bien alto. Bien, aflojo, relajo brazos y movemos hacia adelante los codos, las manos. Vamos a hacer que fluyan en canales de energía que van desde nuestros dedos hacia todo el cuerpo. Por eso es importante también aflojar las manos, las muñecas, los dedos. En yoga vemos todo conectado, así que aflojamos también las manos, movemos la cabeza. Vamos a hacer todos los movimientos de la columna, los laterales, el movimiento lo más lento que puedas, la oreja se acerca al hombro. Bien, hacemos torsiones, miro hacia un hombro, luego miro hacia el otro hombro. Dibujamos círculos, llevo el mentón hacia abajo, luego al inhalar levanto. Acá vamos a tratar de que la cabeza no caiga hacia atrás, que se mantenga siempre adelante. Y hacemos círculos hacia el otro lado. Bien. Levantamos el mentón, inhalamos y al exhalar vamos a bajar, levantando un poco también el pecho, el mentón lo más cerca posible. Inhalo arriba. Exhalo suavemente bajando, relajo hombros, como si caen hacia atrás los hombros. Y seguimos. Bien, vamos a entrelazar las manos, a colocar detrás de la cabeza y volver a acercar el mentón, ahora con el peso de los brazos. Siempre muy atento, muy atenta si aparece alguna molestia, si aparece algún tipo de dolor, para evitar cualquier movimiento que nos cause. Bien, vamos a bajar a la colchoneta, vamos a llevar las manos, a retroceder un poco con los pies, pasamos por la postura de la carpa. Relajamos en gato estirado, separo rodillas, junto los pies. Y vamos a trabajar en la postura del arco, una postura que se va a enfocar en la zona dorsal y va a ayudar a que el hombro se vaya hacia atrás cuando están ya muy cerrados. Nos va a venir muy bien también cuando hay hipercifosis. Estiramos piernas, estiramos brazos y vamos a hacer con un solo lado. Levanto el pie, el brazo de ese mismo lado va atrás. Si llego a agarrar el pie, lo tomamos y la pierna se va a llevar el brazo hacia atrás. Podés ayudarte con la mano que está adelante.
Siempre es el pie el que se va a llevar el brazo y no al revés. La idea no es que el pie se acerque al glúteo, sino que se aleje. Y el brazo se lleve el hombro hacia atrás. Inhalo. Siempre lo seguimos a todos los ejercicios trabajando con respiraciones lentas. Bien, con la otra pierna y con el otro brazo vamos a hacer lo mismo. Agarramos el pie, llevamos hacia atrás. Bien, y por último, si te animas a trabajar con ambos lados, la postura del arco, Dhanurasana, le decimos en yoga, en sánscrito es arco, ese arco que dispara flechas. Y vamos a hacer bien marcada esa figura. Bien, hasta aquí las posturas. Vos podés tomarte varios minutos, de hecho es aconsejable que estés minutos en las posturas y que esto lo repitas en el tiempo 3 veces por semana, si es posible, todos los días. Son ejercicios muy simples, así que hay que mantener la columna siempre en movimiento. Soy Mariano y te espero en el próximo video con más posturas para tu salud. Namaste. Gracias al instructor de yoga y docente Mariano Herrera por estos ejercicios, estos movimientos para la zona cervical, hombros o espalda alta. Muchísimas gracias por estar siempre en nuestra sección de Fitness Flash. Ahora nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque todavía queda mucho más salud y bienestar. Ya volvemos.